Yosef Salam para que nos hable sobre el tema de la halajot de Teshuvah, un tema tan importante, sobre todo que no es hacer las cosas por hacer, sino tener el orden que requiere la halajá. Y bueno, sin más que añadir, yo creo que podemos empezar de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a, entonces, a recordar primero un poquito qué es lo que vimos en la primera clase. En la primera clase hemos visto que todo lo que son las leyes de la Teshuvah de Rambam se basan sobre una única mitzvah, que es la mitzvah de hacer vidui, es decir, de expresar de manera oral y verbal nuestras transgresiones, y sobre eso comenzamos a construir todo lo que son las leyes de la Teshuvah. Nos dice Rambam cómo hay que hacer para hacer el vidui. Después nos habla de que todas las mitzvot de la Torah entran dentro de esta categoría en la que si una persona la transgrede, ya sea voluntario o involuntariamente, bezadón o beshogeg, como dice, con todo se hace vidui y con ello comienza el proceso de la teshuvah. Y después vimos que Rambam explicaba que de todas, el proceso de teshuvah pasaba por varias etapas. Hay una etapa que es la teshuvah en sí, con este vidui. Hay otro proceso que es, otra etapa que es el día de Yom Kippur. Hay otra etapa que son lo que él llamó los yisurim, los sufrimientos. Y por último, la etapa última, que es el día en el que la persona deja este mundo. Según qué tipo de transgresión, más grave o más leve, no porque haya algunas más graves que otras o más leves que otras, sino simplemente por cuánto esfuerzo y cuántas etapas requiere de esa transgresión para completamente ser expiada de la persona. Entonces, algunas solamente bastaba con hacer teshuvah e inmediatamente era perdonada la persona. En otras era necesaria teshuvah y Yom Kippur. En otras teshuvah, Yom Kippur y esos sufrimientos. Y por último, algunas solamente había que pasar por todas las etapas y solamente el día de la muerte expiaba completamente esas transgresiones. En el segundo capítulo comienza Rambam y dice: Ezohi teshuvah gemura. ¿Qué es una teshuvah plena? Dice: Ze abba leyadot abba she'abar bo, ve'efshar leyadot la'asot, uferesh ve'lo asa mipnei hateshuvah. Es aquella persona que transgredió, pasó por todas las etapas, hizo teshuvah, y de repente se le presenta la oportunidad de volver a hacer aquello por lo cual hizo teshuvah. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Y viene y dice: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hice teshuvah de ello. Lo mira, no es porque tenga miedo, ni es porque me falten fuerzas para hacerlo. Quetzal, por ejemplo, Rambam da un ejemplo. Ve a ver, a una persona que estuvo con una mujer de una manera prohibida. Y después de un tiempo vuelve a encontrarse en un lugar con esta mujer, están los dos solos, no hay nadie que ve, no hay nadie que puede saber lo que pasa ahí. Y él sigue deseándola igual que la deseaba cuando transgredió con ella. Y tiene la misma fuerza. Medina Shabarba, y en el mismo lugar donde cometió esta transgresión antiguamente. Y viene y dice: no voy a transgredir. Zeu Baal Teshuvah Gemura. Esta es una persona que se le llama Baal Teshuvah Gemura. Shlomo Omer, y esto es justamente lo que nos dice el rey Shlomo en el libro de Coelet. Uzhoret boreja mime bejuroteja, ad asher lo yabou yemei hara'a, veigiu shanim asher tomar en libahem jefetz. Dice el rey Shlomo, dice, recuerda a tu creador cuando seas joven. Es decir, el momento de hacer teshuvah es el momento cuando todavía tienes las mismas fuerzas para volver a hacer supuestamente aquello que no debías haber hecho. Porque si no, va a llegar el momento en el que van a llegar los días, como dice Shlomo, Yemei Harra, los días malos, y llegarán años en los que vas a decir: ya no tengo ni ganas de hacer aquello que hice. Y si solamente retornó de esa conducta no adecuada en los días de su anciandad, cuando ya no puede volver a hacer lo que había hecho, a pesar de que no es una teshuvah
excelente, de la mejor calidad que hemos dicho que se llama Teshuvah Gemurá, a pesar de que no lo es, Moelet Hilo, algo sí que hace, sirve para algo. Ubal Teshubahu se le llama una persona que hizo Teshuvah. Así lo abarco llamado. Incluso una persona que durante toda su vida transgredió Beasat Teshuvah Bayom Mitato e hizo Teshuvah el día de su muerte, Umed Bichubato, y murió estando en ese estado de Teshuvah, Kol Abonotav Nimhalim. Todas sus transgresiones quedan borradas. Sheneemar, como dice el versículo en Kohelet nuevamente en Eclesiastés, Ad asher lo techshach hashemesh, hasta que no se ponga el sol, ve'aor ve'yarea ve'kohavim, ve'shavu ha'avim achar hageshem. Es decir, mientras haya luz del sol, todavía puedes hacerlo. Mientras te quede un hálito de vida, puedes aprovecharlo para hacer Teshuvah. Sheu Yom Amitá, esto se refiere al día de la muerte. Umichlal, Sheim Zahar, Bor'o, Veshav Kodem Sheyamut, Islach. Y puesto que él se acordó de su creador e hizo Teshuvah antes de morir, se le perdona. Pregunta Rambam en la halajá número 2 de este capítulo. Umayi Teshuvah. ¿Y qué es entonces la Teshuvah? Ushe Yazov Ajote Jet'o Visirenu Mimachashavto. Es cuando el transgresor abandona esa transgresión y la aparta de su pensamiento. Veigmor Belibo, y decide en su corazón firmemente que nunca más va a volver a hacer eso. Sheneemar Yazov Rasha Darko, que abandona el malvado su camino, Veish Aben Mahashavto, y el hombre malvado sus pensamientos. Así dice el profeta Yeshayahu. Vejen Yitnahem al Sheavar Sheneemar, que Ajare Shubi Nihamti, Ajare Ibadi, Zapakti al Yariach. También la persona tiene que arrepentirse. No sé si es la palabra arrepentirse, es una palabra que no me gusta mucho, porque es una palabra que suena, nos recuerda a otros conceptos que no son muy nuestros. ¿Sí? Niham, es decir, Nihamti Kiasitim, dijo Hashem cuando creó el mundo y vio la generación del Mabul, dijo Nihamti, es decir, que aquello que hice no debería haberlo hecho. Bien, lo que se llama arrepentimiento. Bien. Y dice, Veya Idala, Yodea Talumot, Shelo Yashuv Laze, Ajet Leolam. Entonces nos dice, además, deberá apenarse por lo cometido, eso es Niham, y testificará sobre aquel que conoce lo recóndito, que no ha de volver a cometer nunca este pecado. Decir, le va a decir a Hashem, tú que sabes lo que hay dentro de mí, sabes que mi corazón ahora mismo nunca más desea volver a hacer eso. Sheneemar, Velón Omaro de Loenu le Masiadenu, como dice el versículo, y no dirás más, nuestro Dios a las obras de nuestras manos. Asher, Beja, Yeruham y Atom. Bien. Vetzarich leitvadot, bisfatav velomar, inyanot elu shegamar belibo. Entonces, una vez que se toma esta determinación y se da cuenta uno de esto y tiene ese sentimiento de que nunca más quiere volver a hacerlo y se apena tanto por haberlo hecho, y entonces, ¿qué hace? Itvadot. Entonces ahí va a expresar con palabras todo esto que está en su corazón y lo va a decir, y entonces ahí va a decidirlo firmemente en su corazón. Dice, Kol hamitvader bidvarim velo gamar belibola azov, a veces domé le tobel besheres beyado. Dice la tercera halajá. Toda aquella persona que dice con palabras todo esto que estamos diciendo, yo hice así, no quiero volver a hacerlo, etc. Pero no lo decide firmemente en su corazón que nunca más lo va a volver a hacer. ¿A qué se parece esto? Dice Rambam, a una persona que entra dentro de un mikvé para purificarse, ¿verdad? Porque a lo mejor tocó un reptil y muerto, lo que impurifica a la persona. Se mete al mikvé y todavía tiene el reptil en la mano. Es decir, no abandono aquello que me impurificó y trato de purificarme. Lo mismo ocurre con esta teshuva. Yo no abandono
el deseo en mi corazón de volver a transgredir y pido perdón por aquello que hice y digo nunca más lo voy a volver a hacer, esa teshuvá es como esa persona que se mete así en el migbe. Y así dice el versículo, Umode beozer yeruham, es decir, el que reconoce su error. Esa es la primera etapa, modé. Beozer, pero la segunda es abandona esa conducta y Eruham, él es el que va a recibir esa compasión divina. Lifrot tajet, hay que especificar cuál es la transgresión. Shenemar, Hata Amaze, Hata Gedorá, Vayazula M. Elohe Zahab. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos justamente de Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu vino a pedir perdón por el pueblo de Israel que había hecho el becerro de oro. ¿Qué dijo? Dijo Moshe, transgredió este pueblo una gran transgresión, hicieron para ellos un dios de oro. Especificó exactamente cuál es la transgresión que hizo. Dice Rambam, una introducción muy curiosa a la cuarta alajá de este capítulo. Dice, Midarkea Teshuva, es decir, de los senderos, de las conductas que se suelen tener para hacer Teshuva, Liot Hashav, Liot Hashav Zoek Tamid Lifnei Hashem, Bifchi Uetachanunim. Es decir, la gente cuando hace Teshuvah, ¿qué suele hacer? Estar siempre lamentando, gritando, clamando delante de Dios con llantos y con solicitudes de gracia. De acá, que de acá, según sus posibilidades, y que se aleje mucho al otro extremo de aquello que le llevó a transgredir. Si yo sé que tengo una debilidad y que transgredí comiendo algo que no debo comer, entonces, ¿qué pasa? Luego todo este proceso, durante un tiempo, tengo que alejarme totalmente y si veo ese alimento que tanto me gusta, pero que está prohibido y que yo no debo comer, pues me voy a la otra esquina del mundo para no volver a estar frente a él, porque hasta que no se haya asentado en mí esta teshuvá, estoy en peligro de volver a caer. Clomar, perdón, Umeshane Shemo, dice, cambia su nombre. No quiere decir que si se llamaba Abraham ahora le van a llamar Isaac. Dice, Clomar Shani Ajer. Es decir, que se considera como si fuese otra persona él. Dice, ya no soy ese. No soy esa persona que hizo eso. Ve'eni oto aish. Ya no soy ese hombre, Sheasao Tanama, sin que hizo aquello. Umeshane Ma'asab. Y cambia sus acciones. Kulam le tovau le derach yeshara. Todo hacia el bien y hacia el camino recto. Begolemi me comó. Dice, se exilia de su lugar. Shegalut mejapere tabón. Porque el exilio expía las transgresiones. ¿Por qué? Porque ese exilio provoca en la persona que sea humilde. Porque en el lugar donde siempre vivió y donde creció y donde nació y donde transgredió, ¿sí? Se basa en su nombre y en que todo el mundo le conoce y que sabe quién es, pero cuando se tiene que ir a otro lugar donde nadie le conoce y tiene que empezar de cero, eso lo que hace es rebajar el ego de la persona. Y entonces ese ego que se reduce facilita que la persona abandone esas conductas erróneas. Dice, y es digno de alabanza. Esa persona que hace teshuvah y que hace vidú y expresa sus transgresiones berrabim, en público, delante de las personas. Y ahí dice cuáles fueron sus transgresiones y las revela. ¿Sí? Umegalea veró, chevinó le ven javeró. Dice, yo a esta persona le hice así, y al otro le robé esto, y al otro le traté mal, y al otro, y lo expresa delante de las personas. Dejó perdón, dejó el kaj, ¿sí? Todo esto, dejó la mitvade enomodía ela, mejase peshaab, ente shubá gemura. Toda aquella persona que no revela sus acciones erróneas, sino que las oculta y las tapa, entonces no se llama que es una teshuvá completa. Shenemar mejase peshaab lo yaslia. El que oculta sus transgresiones no lo consigue, no tiene éxito. Ahora, todo esto que estamos diciendo, de que la persona tiene que expresar de manera abierta y en público
todas sus acciones erróneas. Dice, Abamel de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? De Averot Shebenadam la Javeró. Únicamente las cosas que yo hice en contra de mi compañero, aquellas transgresiones que afectan a la relación entre dos personas, pero Abal Shebenó le ven a Macom, pero aquello que es entre la persona y Dios, que no está de Refarsen, no hay que publicitarlo. De Azut Panimhi, al contrario, es un descaro venir y decir, ¿sabes qué? Yo profané Shabbat y yo comí Hazir y yo hice. ¿Sí? Es al contrario. Él a Shablibne a él Barujú, sino que hace Teshuvah delante de Kadosh Barujú, Uporet Hatab Lefanav, expresa sus transgresiones, los detalla delante de él, Umidvade Alehen, las verbaliza delante de él, Bifne Rabim Stam, y cuando hace Vidui en público lo hace de manera general. Betobahi lo, Shelon Itgalá, bueno, y es bueno que él no ha revelado cuáles fueron sus transgresiones. Por eso nosotros, cuando hacemos en la Selijot, por ejemplo, hacemos vidui, bien, ese vidui lo hacemos de manera general. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, hicimos cosas generales. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos refiriendo a las transgresiones que hemos cometido en contra de Kadosh Baruch. Afalpisha Teshuvah, Beatzeaka y Afaleolam, a pesar de que siempre es bueno esa Teshuvah y ese clamor. Be'aseret Hayamim Shemel Rosh Hashanah y Yom Kippurim, en los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y Afabe Yoter, es mejor que nunca. Humillad y mitkabelet, e inmediatamente es recibida. Sheneemar, como dice el versículo, Dirshu Hashem beimatzeo, kerauhu biyotokoro. Es decir, buscad a Dios cuando esté presente y clamad a Él cuando esté cercano a vosotros. ¿De qué hablamos? Beyahid, hablamos de la persona individual. Abal Betzibur, pero cuando es la congregación, Kolzman Shosin Teshuvah Betzoakim Belev Shalem, siempre que ellos hacen Teshuvah y claman de todo corazón, en Na'anin, inmediatamente son respondidos. Y como dice el versículo, Kashem Elokenu Bechol Korenu Ela. ¿Quién es como Hashem nuestro Dios? Siempre que clamamos a Él. Dice la séptima alhaja. Yom Kippurim Uzman Teshuvah Lakol. Yom Kippur es un día de Teshuvah de por sí, para todo el mundo. La Yahid, la Rabim, para la persona individual como para el Kahal, la colectividad. Vehu, Ketz Mejilau Slicha le Israel. Y es, además, dice Rambam, es el momento del perdón y de la expiación para el pueblo de Israel. Por lo tanto, le fija, por lo tanto, Hayabim Hakol la Azot Teshuvah Uleitvadot de Yom Kippur. Todas las personas tienen que hacer vidui, expresar las transgresiones otra vez, y hacer Teshuvah en Yom Kippur. ומצוות וידוי יום כיפור שיתחיל בערב היום קודם שיום. La mitzvah del vidui de Kippur comienza en la tarde antes de comer. Sabemos que en la tarde de Kippur, antes de que comience el ayuno, hay que hacer una comida que se llama la Seudah Mafseket. Bien, antes de esa Seudah Mafseket hay que hacer vidui. Dice Rambam, ¿por qué? Y así lo trae la Gemara. Shema yehanek baseuda kodem sheyitvade, porque no vaya a ser que se atragante y se asfixie durante la comida antes de que haga vidui. Y a pesar de que ya hizo vidui, perdón, este es el punto. Es decir, no vaya a ser que no llegues a Kippur y entonces preferible que lo hagas antes. Bien, por eso nosotros lo hacemos en la minjá. Cuando se hace minjá de la víspera de Kippur, incluye un vidui. Y a pesar de que hizo vidui antes de comer, hemos dicho en minjá, Joser un mitvade, cuando llega la noche, ¿sí? Y hacemos arbit de Kippur, volvemos a hacer vidui. Belel Yom Kippurim arbit. Joser un mitvade de Shachrit, y otra vez hacemos vidui en Shachrit. Y otra vez hacemos vidui en Musaf. Y así en minjá, y así en la Neila. ¿Y dónde hacemos ese vidui? ¿Dónde está ubicado ese vidui en nuestras plegarias? Yahid, la persona individual,
Ajar tefilato, después de haber rezado la mida. Shaliach Tzibur, y el oficiante, beemsa tefilato, bebirajá revit, en medio de su tefilá, dentro de la cuarta bendición. Es decir, que cuando tomamos el libro de Kippur, el Mahzor, y vemos la amidad de Kippur, bien, está toda la parte de la amidad, vamos a decir entre comillas, normal, y cuando termina, ¿sí? La última verajá, Shalom, amén, ahí empezamos con la parte que se llama el vidui, y hacemos Ana Hashem, y decimos al Heshehatanu lefaneja beones, al Heshehatanu lefaneja berratzón, toda esa lista de peticiones, o de que en realidad es el vidui en sí, es decir, es expresar diferentes tipos de transgresiones, como dijimos, puesto que lo estamos haciendo en donde está todo el mundo, lo hacemos de manera general. Avidú Shenagu, Bokol Israel. Ese vidú y esa verbalización de las transgresiones que acostumbró a decir todo el pueblo de Israel, Abalhatanu, pero nosotros transgredimos. Hui Kara Vidui. Esa es la parte esencial del vidui. Averot, Sheitbada Alehem Beyom Kippurim Ze, Joser Umitbada Alehem Beyom Kippurim. Las transgresiones por las cuales yo hice vidui en este Kippur, el año que viene vuelvo a hacer el mismo vidui. A pesar de que pasó un año entero y ya hice Teshuvá, y ese Teshuvá ya cuajó en mí. Vuelvo a hacer. ¿Por qué? Él se mantiene en su Teshuvá. Dice, Ani Eda, mis transgresiones yo conozco, Vejatati, me dice, mi pecado está frente a mí siempre. Dice la novena alajá, En Teshuvá, Veliyom Kippurim Mechaprim, Ela Averot Sheben Adam Lamu. Muy importante. La Teshuvá y Yom Kippur expían las transgresiones entre la persona y Dios. Kippur es un asunto entre Hashem y el pueblo de Israel, cada uno con él. Pero perdón, Kegon, como por ejemplo, Mishahal Barasur, como alguien que comió algo prohibido, o Balbe y la Asurao, que tuvo una relación prohibida, para que ellos se bajen, o cosas así. Pero Abal, Averoche Ben Adam, la Javero, las transgresiones que hizo la persona contra su compañero, como por ejemplo, si le dañó a su compañero, le dio un golpe, o le humilló, le insultó, le robó, o cosas así, Enonimjal, lo leolam, no se le perdonan nunca, hasta hasta que le dé a su compañero lo que tiene que darle, vamos a ver, y que el compañero acepte. ¿Qué quiere decir lo que tiene que darle? Si robé, tengo que devolver lo robado. ¿Sí? Si dañé, tengo que indemnizar por lo que dañé. Pero además tengo que hacer vidú y pedirle perdón. ¿Bien? Y él tiene que aceptarlo. Vamos a ver. A Falpish, es decir, lo mamón, a pesar de que le devolvió el dinero que le debe, Serich Lerachot tiene que hacerle aceptar sus disculpas. Belishom Menu Sheimhollo y pedir que le perdone. Gafirullo Hiknit et Javero Ela Bitbarim. Serich le falleció, incluso que solamente le causó un daño con palabras, es decir, le causó un perjuicio no físico. También tiene que tratar de convencerle de que le perdone e ir hacia él hasta que finalmente le perdone. Lo Rastajaveró, Limhollo. Ahora, la persona va y le pide perdón al otro. Le dice, perdóname porque hice esto, esto y esto, y no debería haberlo hecho, y ahora ya no soy la misma persona. He tomado la determinación de nunca más volver a hacerlo y te pido perdón de todo corazón. Perfecto. Teshuvá, muy bonita. Viene el compañero a quien le están pidiendo perdón y dice, mira, no quiero saber nada de ti, no te perdono. Entonces, ¿qué hace? Me vi lo shura, Shosha, Bene Adam. Meread trae a 3 amigos suyos. Upokimbo, Umidbakshim, Mimenu, y van y siguen pidiéndole, oye, perdona a fulanito, perdona a fulanito. Loni Ratzalahem, si tampoco quiere perdonar, incluso que ellos le están haciendo esta presión, me vi lo Shlishit, trae otro trío de amigos, hasta 3 veces. Lo Ratzah no quiere, Manijobe Olejlo. Ya le deja, se va, desde Shelom Mahal, y esa persona que no perdonó, Joté. Ahora es él el que está transgrediendo.
Y Maya Rabó, y si es tu maestro a quien le estás pidiendo perdón, tienes que seguir insistiendo incluso 1000 veces. ¿Bien? Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el concepto, yo creo que se entiende muy claramente de la siguiente manera. Nosotros todos en Kippur vamos a la sinagoga y empezamos a golpearnos el pecho y a pedir perdón a Dios. Y acaba Kippur y estamos seguros de que Dios nos perdona. Porque Hashem lo único que quiere es perdonarnos. Y nosotros nos apoyamos en eso. Y estoy seguro de que todos en el momento de Kippur somos plenamente sinceros en nuestro perdón hacia Hashem. Después somos seres humanos. Y Kinafalti Kamti. Caí, me volví a levantar. Caí, me volví a levantar. Así somos. Pero todos nos aprovechamos de esto, de que Hashem está dispuesto a perdonar. A pesar de que sabe todo lo que ocurre dentro de nosotros. Viene una persona y me va a pedir perdón. Y yo le voy a decir, no, yo a ti no te perdono. Que soy más que Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar. Y la otra persona que viene con 3 testigos y te pide perdón, insiste, insiste, y tú vas a estar por encima con tu orgullo y vas a decir, no, no, a mí, déjame, ya me ofendiste de tal manera que nunca más te voy a perdonar. Entonces ahí, esa persona que no está dispuesta a abrir su corazón y perdonar, nos dice Rambam, él se convierte entonces en el transgresor. Décima alajá, nos quedan 2 alajot. Asur la Adam sheyu achzari, pero está prohibido que la persona sea cruel y no perdone. Era no sino que va a ser fácilmente calmado, y va a ser difícil enfadarlo. Y en el momento en el que el transgresor le pide que le perdone, Mohel Belevav Shalem, que perdone de pleno corazón, Ubenefesh Hafetza, y con buena voluntad, Rafilu, el serlo arbe, incluso que la otra persona le causó mucho sufrimiento, Vejatalo arbe, y le hizo muchas abarjas, como se dice aquí. Sí, le hizo muchas cosas malas. Lo yicom lo yitor, no se va a vengar y no le va a guardar rencor. Ezeu Darkam, Sherzera Israel. Y esto, el saber perdonar, y el no guardar rencor, y el no buscar venganza, dice Rambam, esto es una característica del judío. Dice, Vezeu Darkam Shel Israel, Velibam Hanachon. Es la forma de la semilla de Israel. El ADN del judío es saber perdonar. Abalagoim, Arele Alev, pero aquellos no judíos que tienen Arel Elev, que tienen el corazón con esa orla, con ese prepucio que hace que el corazón no pueda sentir plenamente, ¿sí? Aunque no son así. Bien. Vejenu Omer, y así dice también el versículo sobre los Givonim. Los Givonim son ese pueblo que Josué encontró en la tierra de Israel. Un pueblo que era uno de los habitantes de Israel, que la Torá dijo, tienes que acabar con ellos. Los Givonim engañaron a Josué. Trajeron harapos, pan duro, zapatos desgastados, y le dijeron a Josué, venimos de muy lejos, hemos oído las grandezas de Dios, queremos vivir con vosotros y que nos protejáis y os protegeremos. Bien, cuando todos los pueblos de la tierra de Israel se enteraron, fueron a hacer la guerra contra los Givonim. Y los Givonim llamaron a Josué en ayuda, y Josué se dio cuenta que vivían al lado. Pero ¿qué dice el versículo sobre los Givonim? Que ellos no perdonaron. La Givonim, lo mi bene Israel ema. ¿Por qué? Porque ellos no perdonaban, dice Shmuel, los Givonim no son parte del pueblo de Israel. A pesar de que hicieron conversión, y Josué los puso de aguadores, etcétera. Ese es otro tema. Dice Shmuel, puesto que no saben perdonar, quiere decir que hay algo que no es innato en ellos y por lo tanto no son parte del pueblo de Israel. Ajotele Javero, una persona que transgrede contra su compañero, Umet Javero, y muere el compañero, Kodem Sheyakesh Mimenu Mejila, antes de que te dio tiempo de pedirle perdón. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le voy a pedir perdón? Él murió enfadado conmigo por lo que yo le hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Medía Sara Bene Adam, trae a 10 personas, Uma Amidam al Kibro, y los pone junto a la tumba de esa persona y dice delante de ellos,
Hatati la Hashem Elohe Israel. Yo pequé contra Dios, el Dios de Israel. Veleplónice, y contra fulano aquí, que está aquí de cuerpo yaciente. Shasiti lo kaj de kaj, e hice contra él así y así. Y Mayaja ya habló Mamón, y si le debía dinero, Yajadiró le Yoshav, que se lo dé a sus herederos. Lo Yodea, lo Yoresh, y si no se sabe si tiene herederos, no se conoce de herederos de esa persona. Yanigenu, Bebet, Din, Beitvade. Que vaya delante del tribunal, lo deposite en el tribunal y que haga vidui de por qué está dando ese dinero. Entonces así va a poder expiar esa deuda que tiene con esa persona que ya no está en este mundo. Apasionante este segundo capítulo de Rambam. Bien, creo que toca temas muy fundamentales. Bien, particularmente el final, porque cuando hablamos de Teshuvah, muchas veces nos olvidamos de la otra parte de la Teshuvah. A lo mejor es tan importante como la primera, sino más, que es el poder arreglar las cosas que hemos estropeado con el compañero. Ben Adam la Javero, entre la persona y su compañero. Y eso es algo que, desgraciadamente, muchas veces dejamos de lado o que tomamos la facilidad que nos da hoy en día la tecnología. Y entonces, cuando se acerca Kippur, empezamos a recibir mensajes en el teléfono. Si te he ofendido o he hecho algo en contra de ti, te pido perdón, tal. ¿Cuántos mensajes recibimos así? ¿Y cuántos de ellos ponen arriba reenviado? Y algunos ponen reenviado muchas veces. ¿Sí? La Teshuvah tiene que ser genuina, tiene que ser algo que nazca del corazón, tiene que tener sentimiento. No es un acto mecánico, es un acto que nace de un corazón roto, arrepentido, aunque no me gusta la palabra, apenado por lo que hizo y que toma la determinación de cambiar y de no volver a ser esa persona que hoy en día, ¿sí? Por haber hecho lo que hice, no soy capaz de mirarme al espejo y decir, ese soy yo. Cuando te mires al espejo y digas, ese no soy yo, lo que he hecho es que estás comenzando ese camino que te lleva hacia la Teshuvah. Muchas gracias. Gracias ante todo al Midrash Sefarad por darme la posibilidad, la plataforma para seguir con este estudio de Ilhot Teshuvah. Y gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que van a ver el vídeo en diferido. Y Bezrat Hashem, seguiremos con nuestro estudio de aquí a una semana. Muchísimas gracias a todos.